que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Amén. Ahora vamos a Job, capítulo 42, y simplemente vamos a leer del 1 al 5. Job 42. Del 1 al 5. Amén. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Amén. Señor, gracias, Señor, por usarme, Señor, para predicar tu palabra, Señor, por la revelación que tú me das. Gracias, Espíritu Santo, es un privilegio, es un honor predicar tu palabra, Señor Jesucristo. En esta hora pongo a disposición lo que tú me has mostrado, lo que tú me has guiado, lo que tú me has revelado, Señor, para que no sea, Señor, palabra de hombre, sino palabra de Dios, transmitida con el poder del Espíritu Santo, con tu sabiduría y tu entendimiento, Señor. Pongo, Señor, a cada persona que me va a ver presencialmente o me va a escuchar por las redes sociales o los medios delante de ti, para que tú toques los corazones, para que tú pongas disposición en los corazones para recibir la palabra de hoy, Señor, la porción que tú les tienes preparada, Señor. Que sea una palabra de mucha edificación para la vida de cada oyente y de cada hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el Señor me guiaba a coger los dos ejemplos, tanto de Pablo como de Job, que aparentemente, bueno, podemos ver que no hay similitudes, pero ahora lo veremos y lo trataremos, ¿no? Porque lo he unido porque tanto Pablo como Job reconocieron quién era Dios, cómo era, cuáles eran las cualidades de Dios, y actuaron en base a ellos, cada uno en sus respectivas circunstancias, ¿no?, personales. Me centro primeramente en Pablo. Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor?, ante la revelación del Señor y el resplandor de esa luz.
Y el Señor le responde: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, Pablo se hallaba en una situación de ceguera espiritual, pese a los conocimientos que él tenía de la ley, y él daba coces contra su aguijón. ¿Y qué significa esto en el punto de vista natural? El aguijón era una vara que utilizaban los ganaderos, una vara larga en la que afilaban la punta, usada por los ganaderos y agricultores para corregir la trayectoria de los animales que usaban para arar, los bueyes, por ejemplo. Cuando se desviaban del camino, el agricultor o el ganadero le punzaban con el aguijón para que rectificara su conducta y siguiera haciendo el propósito, que era arar esa tierra. Entonces, si el animal no continuaba el camino o se desviaba del camino, el agricultor o ganadero punzaba con el aguijón. O sea que esto quiere venir a revelarnos que la ceguera de Pablo, o la ceguera que a veces tenemos nosotros, nos lleva a dar coces con nuestro propio aguijón y nos equivocamos. En este caso, la ceguera fue motivada por la ignorancia, porque aunque Pablo fue instruido por los pies ante Gamaliel, ¿no? Fue enseñado, él era un hombre culto, era un hombre que conocía la cultura hebrea, la ley, era un hombre que se hallaba en ignorancia, ¿no? Y él estaba dando coces con su propio aguijón, porque él conocía la ley, pero lo estaba persiguiendo, como hemos visto aquí, a los del camino, a los cristianos, ¿no? Entonces la ceguera puede ser motivada por la ignorancia. También puede ser consecuencia de estar en el camino y cuando hemos pecado, el Señor nos da un punzón con el aguijón para rectificar nuestra trayectoria. O cuando hemos desobedecido, el Señor, en base a su palabra, lo que Él nos está hablando a través de su palabra, de otras personas, el Señor nos está demandando que hagamos otra cosa, pero nosotros nos obcecamos en la ceguera, en seguir con lo mismo, seguir con lo mismo, seguir con lo mismo. Y el Señor, en su voluntad permisiva, Él permite, pero Él nos atiza con el aguijón para que rectifiquemos y para que no sigamos. Porque estos animales, si ellos siguen en su conducta de salirse del camino en el que están o de pararse y no continuar, el aguijón les va a punzar. O sea que es eso. También el aguijón puede ser cuando estamos pasando por pruebas y procesos y no los estamos afrontando correctamente. Seguimos y continuamos, el Señor sigue apuntando con el aguijón hasta que lo afrontemos de la forma en la que Él quiere que salgamos de esa prueba y de ese proceso, en la forma en la que Él quiere que actuemos y procedamos en ese proceso. Y el ejemplo entonces de punzarse con el aguijón por no vivir la prueba y el proceso como el Señor quería, lo tenemos en Job. Tremenda sacudida la de Satanás para la vida de Job, porque el Señor permitió que Satanás lo zarandease. Al principio del libro de Job se nos menciona que el Señor permitió que Satanás les sacudiera. Job padeció enfermedad, la muerte de sus hijos, su mujer le repudiaba, su propia mujer le decía: maldícete y muérete. O sea, no tenía apoyo por parte de nadie. La falta de apoyo y comprensión por parte de sus amigos, y murió su ganado y padeció pobreza. Pero ¿qué hizo Job ante el proceso y la prueba? Él maldijo el día que nació y se quejó de su situación y cayó en desesperanza. Pero vemos en el capítulo que hemos leído, ¿no? El 42, del versículo al 1 al 5, cómo Job cambia su actitud y su visión, ¿no? Él comienza reconociendo quién es y cómo es Dios. Él pasa de la queja, ¿no? De presentarse a Dios ante queja. Señor, no me merezco esto. ¿Dónde estás, Señor, en esta situación? Y él empieza reconociendo quién es Dios. Conozco que todo lo puedes, es decir, él está reconociendo que Dios es omnipotente, que todo lo puede, todopoderoso. El versículo 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Amén. Reconoce la fidelidad y la respuesta de Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí Job estaba actuando no desde la queja, desde la fe, en que él hablaría y Dios le respondería, y Dios era fiel. Eso que le hace a Job cambiar su actitud y su visión y reconocer cuál es la autoridad de Dios y las cualidades de Dios, tomar una actitud de humildad. Job aquí tomó una actitud de humildad y dijo en el versículo 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se considera falto de entendimiento, porque también en el versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Se considera un hombre sin entendimiento. Todos sus razonamientos, justificaciones, todos los reproches que él le hacía al Señor en su proceso y en su prueba, él los considera ahora sin entendimiento. Se considera un hombre sin entendimiento. Y Job vivía falto de entendimiento porque se centraba tanto en lo que no comprendía de su alrededor, de su proceso, de su prueba. Se centraba más en eso que en tener fe en Dios y que en reconocer quién era Dios y comprender quién era Dios. Es más importante, iglesia, en los procesos y las pruebas. No es tan importante muchas veces el comprender qué es lo que está pasando en el proceso. Enfócate en quién es el Dios que permite ese proceso. Enfócate en las cualidades de Dios que permite que Satanás te esté zarandeando con un propósito. Entonces somos faltos de entendimiento cuando nos desenfocamos de quién es el Dios que nos llama, que nos habla y que nos hace promesas. Y estamos demasiado enfocados en el problema. Y tenemos también, vamos a leer más, el ejemplo de la mujer samaritana. El Señor me lo traía ayer en Juan, capítulo 4, versículo desde el 9 hasta el 12. Vamos a ver cómo esta mujer no estaba centrada en quién era el que le estaba demandando que le diera de beber, que le diera las aguas de ese pozo. Juan 4. Amén. 4, 9. San Juan 4, 9. Amén. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hasta ahí. Entonces aquí también el Señor me traía este ejemplo de esta mujer. Esta mujer no estaba reconociendo que Jesús era Dios. Ella estaba tan enfocada en el agua, en el pozo, en cómo se iba a sacar el agua, en lo material. No se estaba enterando de que era Dios mismo el que le estaba pidiendo el agua y el que él iba a proporcionar el agua de vida. Ella reconoció a Jesús como judío, ¿no? Le sorprendió que un judío tratara con un samaritano si no había entre ellos buena relación. No se quería el encuentro para empezar. Y segundo, no creía que podía sacar agua del pozo. Ella estaba enfocada en lo material, en cómo iba a sacar el agua de ese pozo. Y su incredulidad le llevó a no reconocer quién era el que le estaba hablando. El que le estaba hablando era el dador de la vida. No solamente tenía potestad sobre un pozo, del mismo procedía el agua de vida. Amén. Jesús le responde en el versículo 10, ¿no? Le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua vida. Es decir, si yo hubiera comprendido que era el Mesías, que él era el Salvador, que era Dios mismo hecho carne, el Todopoderoso, y que él era el Señor de todo lo que hay, él le hubiera dado más de lo que ella se imaginaba. Y no agua de un pozo, sino agua viva. Pero ella estaba enfocada en lo material. Ella estaba enfocada en el problema. Cómo se iba a sacar el agua del pozo, pero no estaba enfocada en quién le estaba demandando, en la autoridad y en el poder de Dios que le estaba demandando. Es decir, que si conociéramos, iglesia, más a Dios, nos enfocáramos más en seguir conociendo más, en tener fe en Él, nos afanaríamos y nos preocuparíamos menos o casi nada. Pablo, entonces, vamos con Pablo ahora, ante el resplandor de la luz del Señor y la voz llamándole. Lo que me llama la atención y el Señor me llevaba a meditar eran las dos cuestiones. Primero le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Primero pregunta por la identidad y luego mira el qué hacer. Se dirige a Dios como Señor. Es decir, ¿qué es un Señor? A día de hoy, vemos que utilizamos la palabra Señor como respeto a una persona mayor de avanzada edad. Pero un Señor en los tiempos antiguos, y en el significado y contexto bíblico, es un título de autoridad, de nivel, de superioridad. El Señor es propietario de los siervos, de aquellas personas en las que Él gobierna y de lo que Él tiene cuidado. Y en el Nuevo Testamento Jesús, antes de morir y resucitar, es llamado como maestro, rabí, ¿no? que traducido es maestro.
pero después de su muerte y resurrección adquiere otro nivel mayor, otro título superior, y se le llama Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él es Señor de todo, pero cuando le invitamos a nuestra vida, Él pasa a ser el Señor personal de nuestra vida. Y reconocerlo como tal, esa declaración de fe y de conversión es muy importante. En Romanos 10:9 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, Pablo primero se dirige hacia él como Señor. El versículo 6, punto número 2, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Pablo toma una disposición de siervo. Si él reconoce que es Señor, él está actuando como un siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Porque él reconoce que hay otro mayor que le está llamando por encima de él. Quizás él no estaba entendiendo todo lo que estaba aconteciendo. Él estaba postrado en el suelo ante esa manifestación de la gloria y el resplandor de Dios. Porque estaba postrado en tierra, porque quedó ciego, porque el Señor le dice: levántate y ves aquel lugar. Pero él no estaba enfocado en eso. Él reconocía qué significaba el Señor, que era el Señor el que le estaba llamando. Él reconocía que lo más importante era hacer su voluntad, no era si entendía o no entendía las circunstancias, era obedecerle porque era el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y de hecho, en la palabra, el Padre Nuestro, lo tenemos como un prototipo o modelo de oración. También en el Padre Nuestro se nos enfoca a que busquemos la voluntad de Dios, ¿no? Porque se nos dice: venga tu reino y sea tu voluntad como en los cielos, así como en la tierra. O sea que buscar la voluntad de Dios tiene que ser algo continuo, algo presente, algo de prioridad en nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame tu voluntad. Es necesario buscar, iglesia, su voluntad. En nuestras oraciones muchas veces hacemos nuestras propias peticiones respecto a nuestra voluntad. Señor, dame esto, necesito aquello, haz esto por mí. Pero ¿cuántas veces buscamos su voluntad? ¿Cuántas veces somos como Pablo y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Señor, ¿qué me estás demandando? ¿Qué quieres que haga en mi vida? Ninguna o casi ninguna, ¿verdad, iglesia? ¿Cuántas veces también buscamos conocer al Señor? Nos quedamos solamente con lo que hemos conocido en un tiempo, pero Pablo quería conocerle. Pablo, aun siendo maestro de la ley, le dijo: ¿quién eres, Señor? Pablo se pasó la vida intentando conocer al Señor y el querer hacer su voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pablo quería descubrir quién era Dios. Conocer a Dios siempre fue la prioridad y objetivo de Pablo. Por eso el Señor le dio más. ¿Por qué Pablo escribió tantos libros de la Biblia? Porque él quería más. Al que más quiere, al que más busca, más le dará el Señor. Con lo que nos quedemos, nos quedaremos. Pero el que más quiere y más busca, más obtendrá del Señor. El que ore solamente media hora, con eso se quedará. Si para nosotros es suficiente leer la palabra 5 minutos, con eso nos quedaremos. Pero Pablo quería más y el Señor le dio más y le usó más. Pablo se pasó la vida descubriendo quién era Dios. Y conocer a Dios, iglesia, es un proceso. Nunca lo sabemos todo. No es suficiente con lo que ya venimos sabiendo ni con lo que sabemos. Hay que ir a por más. Y busquemos en Filipenses 3:8 cómo Pablo expresa que lo que él conoce lo tiene por basura. Filipenses 3:8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos lo primordial que era para Pablo conocer al Señor. O sea, si él tenía que perder cosas, si él tenía que tener por basura ciertas cosas, las tenía con tal de conocer al Señor. Amén. Amén. Entonces, conocer a Dios debe ser primordial y esencial, lo primero en nuestra vida. Job tuvo que dejar sus razonamientos, su queja, su lamento contra Dios. Y Pablo tuvo que dejar su conocimiento de la ley y su intelectualismo de la ley. Pero al reconocer la autoridad, la soberanía del Señor, el señorío de Dios en sus vidas, fue un antes y un después. Pero el punto importante es que primero reconocieron quién era Dios. Es importante primero conocer y reconocer
¿Quién era Dios? Para saber cómo actuar y buscar su voluntad. Punto número 2. Conocer a Dios es importante porque te revela tu posición como pecador, como que tú eres dependiente de Dios. Te enseña que tú no lo sabes todo, así como a Job o como al propio Pablo, que eres falto de entendimiento. Te enseña la posición que tiene como Señor y tú como siervo, que tienes que someterte y obedecer a Él. Conocer a Dios, conocer sus cualidades, ¿qué hace? Aumenta tu fe. Al aumentar tu fe, tú vives en paz y en seguridad, en confianza con Dios y con sus promesas. Y conocer a Dios te enseña a aceptar su voluntad. Te enseña a aceptar como a Job y como a Pablo, que Él hace como quiere. Si Él es el Señor de todo y de nuestras vidas, Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, no como nosotros queremos, aunque tú no lo entiendas, iglesia. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos por tu palabra, Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, delante de ti, Señor Jesucristo, que muchas veces somos faltos de entendimiento, Señor. Muchas veces somos como Job en medio del proceso, Señor. Nos estancamos, Señor, en quejas, Señor. Nos estancamos en lamento. Nos estancamos en el círculo vicioso de nuestro problema, Señor. Pero se nos olvida enfocarnos en el autor y consumador de la fe que eres tú, en que tú eres un Dios fiel, eres un Dios poderoso, que todo lo ve, que todo lo sabes, que tú nos oyes y lo responderás, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos, Señor, que nos falta esa hambre y esa sed de Pablo, Señor, en querer conocer quién es nuestro Señor, en querer ir más allá del conocimiento que tenemos de ti, Señor Jesucristo. Danos esa hambre, danos esa sed, Señor, de reconocer quién eres tú, de conocer quién eres tú y de aceptar tu voluntad, Señor. Porque si en su día, Señor, nosotros te reconocimos como Señor de nuestra vida, no es para que nosotros nos enseñoreemos de ella, sino para que tú hagas tu buena, perfecta y agradable voluntad como tú quieras, Señor. Así la entendamos o no, Señor. Así la entendamos o no, Señor. Es tu plan y es tu propósito, Señor. Danos más hambre, más sed de ti, más sed de tu palabra, Señor. A escudriñar más las Escrituras, Señor, porque a través de ella también te conocemos, Señor. Y llévanos a experiencias, Señor, como el apóstol Pablo, Señor. Job también tuvo una experiencia, Señor, de tu fidelidad, Señor, y de conocerte, Señor, de experimentarlo, Señor, y testificarlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.